día de la fecha acá en el estudio. Ana Negrete, concejal del Frente de Todos, docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Bienvenida, Ana. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Exactamente, soy concejala del bloque del Frente de Todos, en el Consejo Deliberante. Soy docente universitaria hace varios años y bueno, nada, muy contenta de estar acá charlando con ustedes. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con un poquito de lo que pasó el fin de pasado. No sé si participaste en la organización de Finde, qué balance les deja. Mira, yo participé, yo además de ser concejala, hace muchos años que uno de los campos de construcción en el cual participo es la cultura y además obviamente políticamente hace muchos años que trabajo con Florencia Saintud, que es la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, entonces obviamente tengo y acompaño con responsabilidad la gestión del instituto. A mí me parece que hay varias cosas que deja este finde, que fue una feria de industrias creativas de la provincia de Buenos Aires. Algunas que tienen que ver con poder poner en valor lo que la provincia de Buenos Aires construye, que tienen que ver con las industrias creativas. Obviamente la provincia tiene muchísimas riquezas. Ahí el gobernador, desde el comienzo de su gestión, inclusive en la campaña que recorrió toda la provincia de Buenos Aires, charlando con los vecinos y vecinas, una de las cosas que tiene como objetivo tiene que ver con poner en valor la provincia y además la identidad bonaerense. Quienes hemos nacido en la provincia de Buenos Aires muchas veces no nos enunciamos como bonaerenses, nos enunciamos quienes nacimos en La Plata como platense. Digo, a mí me preguntan, yo soy platense, lo real es que soy bonaerense, y eso lo que consideramos que es un hecho político que tiene que ver con cómo se ha intentado que la provincia desdibuje esa identidad que tiene en función del peso político y el peso de construcción de nuestro país y demás. Digo, no es azaroso, especialmente con la tensión con la capital federal. Entonces en eso poner en valor la producción cultural que hay en términos de la industria, digo, la industria de la cultura, digo, además de ser la cultura en sí, un espacio de encuentro, de reflexión, de promoción de los diálogos entre diversidades y demás, es además una industria porque genera trabajo. Y poner en valor lo que sucede en la provincia de Buenos Aires a través de un mercado, una feria de las industrias creativas, era importante. A eso se le suma todo lo que sucedió en términos de las propuestas culturales, que es más como la dimensión de festival de finde, que fue muy masiva. Yo creo que nuestros vecinos y vecinas de la ciudad obviamente valoran muchísimo lo que es libre y gratuito. Entonces, digo, eso también, digo, por la experiencia mía en el Consejo Deliberante veo que hay un gran contraste en términos de la política pública que se promueve acá desde el municipio. Entonces, que sea libre y gratuita, que tenga diversidad de propuestas artísticas en términos de la construcción de los escenarios y de los recitales, me parece que deja un salto altamente positivo. Y después otras cuestiones que tienen que ver con el buen trato, que tienen que ver con pensar que muchas veces, digo, a las juventudes se las carga de algunos sentidos que tienen que ver más con lo represivo, más con el miedo, más con esta cuestión de la masividad, digo, de lo peligroso de la masividad, y me parece también lo que deja finde como balance es que fue un espectáculo hermoso, o fue una propuesta hermosa, donde participaron las familias, donde obviamente hubo una gran cantidad de jóvenes, y no, digo, lo que pasa cuando, yo siempre digo lo mismo, es, porque hace muchos años que hago cosas culturales y cosas culturales masivas, cuando la gente la tratás bien, todo sale Sí. bien. Y eso es así, y me parece que también eso es un saldo muy positivo de finde. Ana, te pregunto, ¿qué diferenciación podés encontrar con este festival que se organizó el fin de semana pasado y el Provincia Emergente que se organizó durante la gestión de Vidal? Mira, yo lo que primordialmente tengo, como veo y tengo para decir, y además porque lo creo y porque participo muy activamente en términos de poder pensarlo, es que un festival es un hecho. Ujú. Y que obviamente queda como un hecho, que para quienes participamos está bueno, la pasás bien y demás. La cuestión la más profunda tiene que ver con las políticas que vos tenés para el sector.
Y lo que yo tengo que decir del gobierno de Vidal, creo que es la mayor diferencia en términos de lo que estamos intentando desde el instituto, pero primordialmente en el gobierno de Axel, tiene que ver con dejar políticas a largo plazo. Vidal vació el sector de la cultura, claro, vació las políticas culturales. Podía hacer algún buen recital, pero nada más que eso. Después no había ni ponía en valor lo que se produce, ni ponía en valor a los artistas y a las artistas bonaerenses. Entonces, me parece que la gran diferencia tiene que ver con eso. Si vos pensás que la política cultural se agota en un festival, es un grave error. La política cultural tiene que ser muchísimo más profunda, muchísimo más diversa. Un festival, en todo caso, es eso, una puesta en valor, un compartir. Nosotros y nosotras creemos en el derecho a la cultura, pensamos que tiene que ser gratuita, pensamos que a los trabajadores y a las trabajadoras de la cultura hay que darles trabajo, primordialmente trabajo. Entonces en eso me parece que hay un gran contraste, pero gran profundo contraste. Y esa es la mayor diferencia con el emergente. El emergente o algunas cosas las que hacía Vidal tenía que ver con los mega recitales. Incluso nosotros y nosotras tenemos una gran... ahí ustedes habrán visto, había 3 escenarios. Uno de los escenarios era el de Código Provincia. Sí. Código Provincia es un catálogo de artistas bonaerenses emergentes, porque la idea es que siempre los consagrados, las consagradas sean puente para que los emergentes y las emergentes puedan crecer. Entonces, eso era lo más interesante. Vos tenés que tener un Vicentico, pero también tenés que tener una Bestia Folk, que es una banda de folclore platense, de mujeres, que eso te equilibra el escenario. Eso hace que a la Bestia Folk la vea muchísima más gente y seguramente le guste mucho más gente, porque se producen muchas cosas de calidad en la provincia, y eso es una gran y profunda diferencia con el gobierno de Vidal. Claro, eso es como una página, ¿no? Donde se inscriben bandas y van a tocar. Exactamente. Es una página que es una plataforma que se inscriben las bandas, muestran lo que hacen. Ahí lo que nos cuenta el subsecretario de Industrias Creativas, que se llama Cristian Escarpeta, que es que mucha de la demanda del sector tiene que ver con la posibilidad de la difusión y la circulación de lo que hacen. Y un poco Código Provincia lo que intenta es eso, es poner en circulación la gran producción musical que hay en la provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, ahora ya un tema más político platense. ¿Cómo definirías la gestión de Julio Garro en una frase o qué pensás? Mira, yo creo, no voy a ser políticamente correcta, yo creo que es un desastre la política de gestión del municipio de Garro. Y lo digo primero yo soy peronista, soy kirchnerista, hablo desde ese lugar. Lo puedo decir en una primera dimensión que tiene que ver con cómo se ve la desigualdad en nuestra ciudad, especialmente en las localidades que van por fuera del casco histórico. Eso es una parte, y es una parte en cómo yo concibo la política, desde mi perspectiva ideológica y del proyecto político del que formo parte y represento en el Consejo Deliberante. Dicho esto, también lo que veo es que incluso en los lugares donde a él le interesa, que es especialmente el casco histórico y parte de la zona norte de la ciudad, también son malos gestionando. Son malos. Yo el otro día, el lunes, me cambié de mi domicilio porque me mudé, entonces fui a cambiar el domicilio del documento y lo tenés que cambiar en el registro, porque tenés un plazo de 3 meses y si no se te vence el registro. Fui a hacer ese trámite a 20:50. Tuve exactamente 4 horas esperando que hacer ese trámite, que es una pavada, que se podría hacer por internet, porque es mostrar que tengo un documento nuevo y que me cambien el domicilio en el registro, nada más que eso. Tuve exactamente 4 horas, en la cual, como muchísimo, 20 minutos hice el trámite, 3 horas 40 estuve esperando. Eso lo podemos ver en la multiplicidad de situaciones que pasan en el casco histórico, que es lo que a él le interesaría. Por ejemplo, en la poda indiscriminada de árboles, que la terminó parando la justicia por un recurso de amparo. Rompieron el ecosistema del casco urbano en términos de lo que tenía que ver con la forestación. Entonces, por eso yo digo que es un desastre. Porque ni siquiera en las cosas que le interesan las hacen bien. Ellos están pensando, en general piensan en algo que tiene que ver con un esquema de concentración de negocio, concentración de gobernar para ciertos sectores que cada vez son más chiquititos, porque quienes, por ejemplo, tenemos auto
venimos al casco histórico y vemos la gran desregulación que hay con respecto a, por ejemplo, el uso del espacio público. Digo, una medida que era buena en la pandemia, que tenía que ver con que los bares y restaurantes se extiendan en la vereda y en la calle en el momento de la pandemia, porque no se podía, digo, porque había foro y demás, Sí, sí. ahora se está consolidando, se está consolidando de una manera como indiscriminada, que tiene que ver con la construcción de estructuras fijas en las veredas y en la calle, y no hay ningún tipo de regulación, no hay ningún tipo de planificación. Entonces vos tenés el tránsito explotado, y no es que donde no estacionás en la vereda puedes estacionar en otro lugar, porque Claro. no es así. Esas cuestiones, la no planificación, el no pensar, obviamente es una política de generar igualdad, es lo que para mí caracteriza al gobierno de Julio Garro. Y en relación a esto que venías hablando, vimos que presentaste un proyecto de ley para las licencias para renovarlas gratuitamente en caso de robo. ¿Cómo avanza ese proyecto? Mira, tuvo muy buena recepción. Yo un poco siempre cuento lo mismo. Ese proyecto surgió de una conversación con una vecina de la ciudad que me escribió por Instagram, pues yo presenté otro que tenía que ver con un pedido de informe de qué piensan, cómo piensan hacer para que la gente obtenga en tiempo y forma la licencia, porque si vos hoy querés sacar una licencia nueva, te dan turno para el 2023. Sí. Sí. Entonces hice ese pedido de informe, lo publiqué y me escribió una vecina de La Plata que le había pasado que fue a renovar el registro. Se lo dieron, al otro día la asaltaron y se lo robaron y tuvo que pagarlo todo de nuevo. Claro. No solo hacer el trámite, sino pagarlo. Y la verdad, a mí lo que me pareció, no solo que era muy entendible lo que ella decía, es el trámite lo hago, pero me robaron todos los documentos y los tengo que pagar todo de nuevo, es la verdad una situación absolutamente injusta, porque también lo que yo pensaba no es que le estamos generando un gasto gigante a la municipalidad si se lo podría emitir a las personas que le roban la documentación en un plazo de 3 meses cuando la obtuvieron. La verdad, Claro. es un porcentaje de la población re chiquito, y lo podría, me parece que el Estado municipal podría hacer ese esfuerzo para facilitarle la vida a los vecinos y vecinas. La verdad ha tenido muy buena recepción en términos de quienes han sufrido la situación o quienes piensan que... quienes podemos y tenemos, por ejemplo, la posibilidad de tener nuestras propiedades en la ciudad, pagamos el inmobiliario, pagamos los impuestos municipales y que podemos hacer un esfuerzo para ayudar a otro y a otra, que tiene ese sentido también pagar impuestos. Entonces ha tenido buena recepción. Como ha tenido buena recepción, yo espero que tenga la misma en el Consejo Deliberante. Mi corta experiencia del Consejo Deliberante no me hace ser muy esperanzada con respecto a eso. Pero bueno, me parece que el proyecto sí ha tenido muy buena recepción y ojalá avance. Ana, vos recién hablabas de construir una identidad bonaerense referida a la provincia, que es algo que Axel Kicillof ha buscado a lo largo de su gestión. ¿Vos creés que Julio Garro, bueno, que ha comentado que tiene aspiraciones de gobernación, atentaría contra esa construcción y capaz, no sé, digamos, tiraría más hacia una identidad de la capital federal? Yo creo que sí, que es lo que pasa acá en la Ciudad de La Plata. La Ciudad de La Plata cada vez se parece sin sentido más a la capital federal. El sin sentido es el ejemplo de las bicisendas, Claro. es el mejor ejemplo del mundo. En Diagonal 73, ahí cerquita de la Plaza Ascuénaga, las hicieron 2 veces, pues no están planificadas. Claro. Pero la hicieron, se dieron cuenta que se achicaba tanto la calle que no pasaban los autos, entonces tuvieron que hacerla de nuevo sobre la Rambla. Importan cosas de capital federal sin pensar que La Plata tiene otra lógica y otro modo de circulación y otra realidad urbana histórica. Garro piensa en ese sentido. Y después yo pienso que cualquier gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires es un problema para los bonaerenses y las bonaerenses, porque ya tuvimos un gobierno que terminó con menos escuelas de la que empezó. Ujú. Eso Claro. es, la verdad es un récord absolutamente doloroso. Sí, la primera vez en la historia, si no me equivoco. Exactamente. Entonces, Garro es Vidal, Garro es Macri. Nosotros lo tenemos que decir, no es que porque él a veces se enuncia peronista es realmente un gobierno peronista. Él lo que hace es gobernar con los ojos de Cambiemos. Y los ojos de Cambiemos a la provincia de Buenos Aires le hicieron muy mal. Dejaron una deuda millonaria en dólares. Que la pagamos y la sufrimos los bonaerenses y las bonaerenses. Yo creo que sobre eso
es cómo construye la política Garro, más allá de lo que pueda decir que quizás en otros sentidos. Sabemos de que trabajás con Florencia Saintut y ¿sabés si será candidata a intendente acá en la ciudad otra vez? Mira, yo digo, Florencia es una compañera que siempre está dispuesta a dar las batallas que hay que dar en términos de un proyecto colectivo. Yo creo que cualquier decisión, incluso esta de esta coyuntura, no es ni una decisión individual, ni siquiera, digo esto, una definición que tiene que ver con lo que solamente le importa y la conmueve, sino que tiene que ver más por decisiones de un colectivo político, de un proyecto político que se plantea objetivos y en función del planteo de objetivos va construyendo estrategia, va construyendo acciones. Entonces en eso la verdad no tengo ni idea si Florencia va a ser o no candidata el año que viene. Sí creo que nosotros formamos parte de un proyecto y de un espacio político que piensa que esta ciudad no puede estar en manos de Cambiemos, que tiene que estar en manos del Frente de Todos y de Todas. Y después, personalmente, yo milito con Florencia porque representa mucho de lo que creo, digo, mucho no, representa lo que yo creo en la política y lo que yo creo en términos de los horizontes de construcción. Dicho todo esto, me parece que el escenario electoral del año que viene es complejo. No lo podemos adelantar porque nuestro país también está viviendo una situación muy difícil, nuestra provincia, nuestra ciudad, digo, nuestros vecinos y vecinas tienen problemas urgentes que nosotros y nosotras tenemos que procurar y pelear para que un gobierno popular los aborde y los transforme, sabiendo que no es fácil, sabiendo que la batalla es muy desigual. Entonces, digo, a mí todavía me cuesta muchísimo visibilizar cuál va a ser el escenario electoral del año que viene en relación y con estos sentidos. Lo que sí sé claramente es que tanto Florencia como su espacio político del que yo formo parte vamos a seguir construyendo siempre y discutiendo siempre que esta ciudad sea otra ciudad en el marco de un proyecto nacional y un proyecto popular. Buenísimo, Ana. Y por el otro, hablando más de lo que es las elecciones, pero más del lado de la oposición, ¿quién considerás vos que es el candidato a vencer de la oposición? Si es que hay uno para el cual viene mejor, más posicionado quizás para una campaña, o si tampoco piensan en eso todavía. Mira, yo lo que veo, es difícil adelantar los escenarios políticos, digo, y esto, digo, incluso lo digo con el riesgo de equivocarme. Igual soy de las personas que se equivoca, puede aceptar que se equivocó. Bien, sí. Yo creo que el candidato, la expresión del macrismo sigue siendo Macri. Claro, Digo, claro. más allá de las Bullrich y los Larreta tratando de socavar, o el propio Morales más desde la UCR, yo creo que el macrismo es Macri y que Macri es el exponente que va a emerger en términos de la elección del año que viene. Creo que obviamente Larreta un poco más de atrás y en función de tratar de poder lavar en algo lo que pésimo y el gran dolor que generó Macri en nuestro país, pareciera una opción, tanto como los radicales parecen construir una opción que no es tan macrista, pero que después en la realidad termina siendo con los mismos valores y con el mismo sentido que la fuerza política Cambiemos. Entonces me parece que dicho todo esto, Macri sigue siendo la emergencia del macrismo y sobre el que el año que viene vamos a tener que discutir de nuevo, lamentablemente, en términos también del dolor de nuestro pueblo. ¿Y a nivel local sigue siendo Julio Garro o pensás que ya va a dar el salto a la provincia y que quizás alguien de su riñón tome la iniciativa? Mirá, acá? Tampoco lo tengo claro. Lo que sí veo es que Garro está caminando a la provincia, que hay discursos que tienen que ver con su posible salto a la provincia. Uh-huh. También es cierto que como fuerza política ellos tienen en La Plata y en sus resultados electorales una fortaleza, vamos a decirle así, digo, en el marco de su proyecto político o del espacio político de Cambiemos.
Después, la verdad no sé si va a saltar, si no va a saltar, si Claro. hay alternativas en términos de la ciudad. No lo tengo para nada claro. Bueno, lo veremos dentro de poco. Exactamente. Así que bueno, nada, Ana, muchísimas gracias por venir. Fue un placer realmente poder conversar este ratito, que aunque sea un ratito nos pareció recontra significativo. Así que nada, agradecerte por la invitación y bueno, queremos saber cómo la pasaste, si te sentiste cómoda. Sí, claro que me sentí cómoda. Yo les agradezco un montón. Digo, yo una de las cosas que más veo con mucha preocupación y además con mucha responsabilidad en el Consejo Deliberante es que gran parte de quienes vivimos en La Plata, quienes viven en La Plata, ni se enteran que pasa en el Consejo. Claro. Y lo sienten absolutamente lejano en términos de lo que podamos dar resolución a sus problemas. Y yo vengo del ámbito de la comunicación. Entonces no solo lo valoro mucho, sino que pienso que es un eslabón absolutamente importante para romper con una idea de la política que es que esté encerrada y que sea cada vez más representativa y cada vez más participativa. Quien tenemos, y eso lo ha dicho Cristina, quienes tenemos responsabilidades de representar un pueblo empoderado, nos es más difícil. Pero la verdad es el salto que tenemos que dar y en el Consejo Deliberante eso se ve absolutamente. Así que le agradezco y valoro mucho estar acá y que me hayan invitado. Bueno, Ana, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.